el tema correspondiente. Entonces, cadenas, ¿sí? En C, nosotros tenemos un tipo de dato que representa un símbolo, ¿sí? Que en este caso es el tipo de dato char. El tipo de dato char internamente guarda un valor entero, ¿sí? Pero ese valor entero se mapea a un símbolo. Quienes sepan o quienes hayan escuchado de las tablas ANSI, ASCII o UTF, entienden o van a saber que todos los elementos numéricos, ¿sí?, que puedan ser ingresados se mapean a un símbolo. Por ejemplo, en la codificación ASCII, el número 42 se mapea al asterisco, el 112 a la P, ¿sí?, el 65 a la A mayúscula, el 97 a la A minúscula, y así sucesivamente, ¿sí? Internamente, un carácter char, ¿sí?, es el equivalente a decir el símbolo representado por el número correspondiente. Los caracteres ASCII van desde el 0 hasta el 255, que es el último de los números, ¿sí? Internamente, mapean entonces el código del número a el símbolo correspondiente. Lo vimos, me parece, en algún momento en clase. Yo podía decir, por ejemplo, carácter 0x97, y si yo vengo aquí y hago una impresión de esto, por ejemplo, printf porcentaje c, coma, carácter, me debería imprimir la letra A minúscula. Salto de línea, porque me gustan los saltos de línea. Y me imprimió un valor no válido. ¿Y será que no usa ANSI? Esto lo hemos hecho la semana pasada. Así, está usando otra tabla, otra codificación. Debe ser la codificación ANSI o la UTF-8. ANSI Code Table. Estos son ASCII, estos son ASCII, estos son ANSI. Entonces, ANSI son los símbolos extendidos. No, tampoco son estos. Para que el 97 me mapee a la A, perdón, el 65 me mapee a la A, significa que está en hexadecimal, no en decimal. Ya, por eso es entonces. Entonces significa que 97 es el valor correspondiente a la letra A minúscula, pero está mapeado en hexadecimal, no en decimal. Por eso es que me está dando el valor no correcto, entre comillas. Entonces, si multiplicamos 16 por 6, nos da 16, 32, 96, 101. 101 es la E. Entonces probemos poniendo 6A. Esto me debería de imprimir, si es la E, la J, si no me equivoco. J. Perfecto. Estamos entonces. Funciona. Ya, internamente entonces, ¿sí?, se está guardando un valor entero. Este valor, 0x6a, es un valor hexadecimal. Y al ser un valor hexadecimal, tenemos que convertirlo a decimal. ¿Y cómo convertimos un número hexadecimal a decimal? Lo vamos multiplicando por las potencias de 16, comenzando a la derecha en 0 y avanzando hacia la izquierda, lo cual sería equivalente a A, que es igual a 10, ¿sí? A es igual a 10 en hexadecimal, multiplicado por 16 elevado a la 0, que es 1, más 6 multiplicado por 16 elevado a la 1, que es 16. Entonces, 16 por 6 nos da 94, 94, 98, 98, no, 96, y A nos da 10, 106.
si nos da la J y venimos a la tabla así, el 106 es J. Correcto. Internamente, entonces, estos valores se traducen a símbolos, ¿sí? Pero eso es un símbolo, un único símbolo. ¿Cómo hacemos nosotros para guardar más de un símbolo? ¿Cómo podríamos nosotros guardar una secuencia de estos símbolos? En otras palabras, una cadena, ¿sí? En Python es fácil, porque Python internamente ya mapea, ¿sí?, la lógica de la cadena y sabe que cualquier cosa que esté entre comillas va a ser almacenada como un buffer de datos, continuo, que es autocontenido. En C eso no existe. En C no se puede hacer eso. C internamente maneja un conjunto de variables, ¿sí?, que se guardan en posiciones de memoria. Y estas posiciones de memoria internamente se ven de la forma, digamos, de una especie de pila de posiciones, como los cuadritos de un cuaderno cuadriculado, o si quieren verlo en un cuaderno, digamos, cada línea representa un valor. Y cada posición tiene una dirección. Por ejemplo, esta sería la dirección 0, por ejemplo. Esta sería la dirección 1, 2, 3, 4, 5, 10. Por aquí abajo vamos a tener la dirección 6A4F, por ejemplo, ¿sí? Dependiendo de la arquitectura, van a tener más o menos valores en sus direcciones. Generalmente, en arquitecturas modernas se tiene 12 dígitos en la dirección. Y siempre se pone un 0x adelante, para indicar también que la dirección está en hexadecimal. Entonces, esta dirección 00 en realidad sería 3 tétradas de ceros, o 12 ceros, básicamente. Eso. Entonces, cuando ustedes dicen, voy a guardar un carácter, ¿sí?, lo que están diciendo es, del bit 0 al bit 8 vamos a guardar un carácter, 8 bits, ¿sí? Es igual a un byte, es igual a un char. Entonces, internamente se van a guardar los valores correspondientes para este valor. Por ejemplo, si estamos guardando 6A, nosotros lo que hacemos es la conversión de hexadecimal a binario, ¿sí? 6A sería el equivalente a decir, en 8 bits, sería como decir 0000, 0, 1, 1, 0, si no me equivoco. A ver, si este es el 1, va en 0, este es el 2, este es el 4, 4 y 2, 6. Entonces esta es la primera parte, sería 6, y la segunda parte sería 10, que es equivalente a decir 0000, 1, 0, 1, 0, que es el equivalente a la A. Entonces, internamente, ¿sí?, este valor 6A, ¿sí?, se va a guardar en 2, ¿sí?, en 2 bytes, no en 8, sino en 16 en este caso, ¿sí? Y va a tener una representación numérica, o su representación numérica correspondiente. En realidad, se va a guardar en un byte esto, no en 2. Y este valor de acá va a pasar acá. Y lo que vamos a tener va a ser en realidad, esto vale 6, 0, 1, 1, 0. Y esto es lo que vale A. Así es. Me confundí. Es el sueño hablando ya. Vamos a borrar para que quede más o menos mejor. Dibujar. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. 6A entonces se guarda de esta forma e internamente vamos a guardar aquí 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Sí? Esto es un carácter. Esto es equivalente también a tener una representación de memoria un poco más simple, en la cual yo digo, esta es la posición 0, ¿sí? Posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y significa que en la posición 8, ¿sí?, comienza otra variable. O la siguiente variable que se puede guardar va a ir en la posición 8, ¿ya? Entonces, yo podría decir que esto equivale a decir, en la posición 0 se guarda el carácter 6A. En la posición 8 se guarda otra cosa, no sé, el FB. En la posición 1, 0 podríamos estar guardando, por ejemplo, el 1B. ¿Qué pasó? 1B, etcétera, ¿sí?
Y guardamos esto. ¿Y esto a qué se traduce? A números. 106. Esto de acá se traduce a otro número, qué sé yo, el 224, por ejemplo. Esto se traduce, no sé, al 32, etcétera, qué sé yo, ¿sí? Esto indica lo que están guardando ustedes internamente. Y esto es lo que ustedes pueden hacer para representar una cadena. Una cadena, si nosotros tenemos una representación de memoria, ¿sí? De esta forma, nosotros podríamos decir que en la posición 0 guardamos la primera letra. Por ejemplo, si queremos guardar mi nombre, Daniel, la primera letra sería D. En la siguiente posición de memoria libre, que sería la 8, tendríamos la A. En la siguiente posición de memoria libre tendríamos la N, la I, la E y la L. Esto es una cadena. ¿Y qué cosa es esto? Es un arreglo. Básicamente yo digo, la cadena que yo defina, ¿sí? Es una secuencia de caracteres de tipo char. Es el equivalente a decir que una cadena, ¿sí? En C no es un tipo de dato que sea textual, sino que más bien es un tipo de dato arreglo que guarda las posiciones de memoria en las cuales se va a tener el nombre correspondiente o el valor correspondiente de lo que quiero guardar, ¿sí? Internamente, en memoria, es así como se guarda, bits, ¿sí? Esto se traduce a palabras y cada una de estas palabras representa algo, en este caso la J, esto de acá no sé, será el retorno de carro, esto de acá será, no sé, el signo de interrogación, lo que sea que tenga que ser, ¿sí? Pero todo se traduce a símbolos e internamente se guarda como números. Entonces, ¿cómo declaro yo una cadena en C? Lo que tengo que hacer para declarar una cadena en C es definir un arreglo de caracteres. Entonces defino char, cadena, ¿sí? Y entre corchetes le agrego un tamaño, por ejemplo, 10, ¿sí? Otra forma de agregar cadenas o de crear, digamos, variables de tipo cadena es utilizar punteros. Para eso se coloca un asterisco y se coloca el nombre de la variable. En este caso, por ejemplo, otra cadena, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia o qué diferencia hace entre usar una u otra, ¿cómo se llama esto? Forma. ¿Qué diferencia hay entre usar la forma en la que yo defino un arreglo de tamaño fijo, tamaño 10, o definir un puntero, ¿sí? A una cadena que se va a armar después de la forma como está aquí abajo? La diferencia está en que cuando ustedes vayan a guardar datos, ¿sí? En una cadena de este estilo no van a poder hacer una asignación inmediata de datos, porque ustedes no pueden hacer que un arreglo sea igual a un valor. Mientras que en este caso, un puntero sí se puede igualar a un valor porque el puntero apunta a la primera posición de ese valor. Esto lo vamos a ver cuando manejemos punteros, ¿sí? Para muestra un botón. Vamos a borrar este código que está acá. Y vamos a hacer el experimento de asignarle un valor a cadena. Si yo trato de decir cadena es igual a hola mundo, ¿sí? No me va a dejar. Si yo ejecuto este programa, va a caerse. ¿Por qué? Porque cadena es un arreglo. Y como es un arreglo, no se le puede asignar valores. ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo venir y decir, cadena de 0, ¿sí? Es igual a, por ejemplo, H. Esto sí puedo hacer. Cadena de 1, ¿sí? Es igual a O, ¿sí? Yo puedo asignar los valores de manera independiente en los elementos de la cadena, ¿sí? En cada posición correspondiente, pero no puedo, ¿sí? No puedo asignarle un valor de manera directa, porque si no, el programa falla. ¿Y qué pasa si yo imprimo cadena? Para imprimir en el formato, digamos, de entrada y salida, se utiliza la letra S para string o cadena. Entonces aquí yo le puedo pasar la variable cadena. ¿Qué va a pasar si yo imprimo esto? A la posición 0 de cadena le asigné la letra H. A la posición 1 le asigné la letra O. Vamos a hacerlo, completar la palabra. Las posiciones 2 y 3. Con la L y con la A. ¿Qué me imprimirá aquí?
Pues la cadena que ingresé, hola. ¿Sí? Pero nosotros queremos hacer esto. Si queremos ingresar una cadena muy grande, tendríamos que hacerlo de esta forma. ¿Queremos realmente hacerlo de esta forma? No queremos, ¿verdad? Nosotros querríamos poder hacer esto que está aquí arriba, es decir, cadena igual hola mundo, porque si no tendríamos que enumerar para cada posición de la cadena, tratar de guardar los valores. ¿Sí? La otra forma de definir una cadena, que es la que usa asteriscos, es un poquito más versátil. ¿Versátil en qué sentido? Yo puedo decir, por ejemplo, otra cadena es igual a esta sí lo acepta. Y si trato de imprimirla, lo que me va a imprimir es la cadena que ingresé. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno define un arreglo, ¿sí?, de la forma natural, de tipo char, uno puede asignarle un valor inicial aquí. Por ejemplo, GG. ¿Sí? E internamente, si yo no hiciera esta asignación, si yo lo imprimiera, me va a retornar ese valor, GG. ¿Sí? Aquí está, aparecen las 4 primeras. Vamos a agregarle el salto de línea para que se vea más notorio esto. Yo puedo inicializarla cuando la creo con un valor, pero no puedo asignarle un valor de manera directa, porque me va a dar error. Por otro lado, la cadena que es asignada usando punteros recibe sin problema cadenas de cualquier tamaño. ¿Sí? Entonces, esto ustedes lo pueden usar para su beneficio o también puede traerles problemas si es que no lo utilizan bien. Porque C acepta muchas cosas que están mal y en casos, ¿sí?, en ciertos casos lo deja pasar como algo válido, cuando en realidad es algo que es no válido y altera el correcto funcionamiento del programa. La forma más práctica de llenar o de asignar valores a estas variables es utilizando las funciones scanf y fgets. Estas dos funciones son las que permiten agregar, digamos, valores a las variables sin tener los problemas de el tipo de dato que se está utilizando. Por ejemplo, si yo digo, voy a hacer un scanf y voy a leer un porcentaje S, que es el formato de cadena, y lo voy a guardar en cadena, ¿sí? Entonces va a pedir el valor que yo voy a guardar o que voy a ingresar para mostrarlo. Fíjense que aquí en el scanf no puse un ampersand, ¿sí? El ampersand aquí no se pone porque internamente el arreglo se mapea como un puntero. Y como se mapea como un puntero, entonces cuando le decimos que estamos pasándole cadena, en realidad estamos pasándole la dirección de la primera posición del arreglo, por lo que el ampersand no es necesario. Son cosas que no entienden ahora, no es necesario que las entiendan, solo sepan que los arreglos de char no necesitan tener aquí adelante ampersand. Si aquí ponen una S, no necesitan poner un ampersand acá, porque internamente se mapea de manera natural. Entonces, si yo ejecuto esto, aquí me pide que yo ingrese la cadena. Y yo puedo poner la cadena, por ejemplo, Juanito, y me la imprime, lo que significa que le está almacenando. Fantástico. Esto nos permite entonces guardar valores de cadenas. Pero ¿qué pasa si yo ingreso una cadena más larga o una cadena con espacios? Juanito está loco. Solamente me va a guardar la primera palabra y apenas encuentre un espacio, no lo cuenta, no lo toma en cuenta. Esa es una de las limitantes que tiene el scanf, ¿sí? Una de las ventajas principales que tiene es que ustedes pueden ingresar variables de tamaños arbitrarios, de cualquier tamaño que ustedes quieran, ¿no? Y las va a mapear correctamente internamente, ¿sí? Pero apenas ustedes ingresen un carácter de salto de línea o un carácter de espacio, corta la lectura y guarda el valor ingresado hasta el momento en la variable, lo que significa que no permite ingresar frases. ¿Y qué pasa si yo trato de ingresar una palabra que sea mayor al tamaño? Por ejemplo, yo tengo aquí cadena de tamaño 10.
significa que internamente yo estoy reservando 10 espacios de memoria, ¿sí? Para guardar las letras de esa cadena. ¿Qué pasa si le paso más de 10? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 15 números. ¿Qué pasa cuando yo trato de imprimir eso? Pues resulta que internamente me guarda esos 15 valores. ¿Cuál es el problema? El problema es que el arreglo tiene tamaño 10. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que internamente, en la memoria, en la posición de memoria, ¿sí? Yo tengo esto. Yo digo, en la posición, no sé, 0x435, por ejemplo, yo voy a empezar a guardar mis variables y empiezo 1, 2, 3, 4, puntos suspensivos, 0, ¿sí? Y aquí, en el 0, en teoría, yo corto, ¿sí? Y a partir de esta dirección, que sería 0x435a más 10, o sea, más a en todo caso, yo voy a tener otra variable probablemente, y esto va a apuntar a otra variable. El problema es que el scanf va a tomar los valores que leyó y los va a guardar acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, internamente, la variable cadena, ¿sí? Apunta solo a esto. Por lo que esto que está aquí, si en algún momento se modifica porque otra variable apunta ahí, esta parte de acá va a morir. Y eso puede causar problemas porque su cadena no tiene final. ¿Y a qué me refiero con final? Todas las cadenas, en la última de los caracteres, después del último carácter, guardan un carácter especial, que es el \0. El \0 indica fin de la cadena. Y el scanf, cuando guarda una cadena, siempre añade al final, en el último, el \0. Entonces, si ustedes, por algún motivo, guardan más datos de los que son, va a funcionar de manera correcta, como aquí, mientras este espacio de memoria que ya no pertenece al arreglo no se toque. Pero si esto se toca y se guarda otra cosa, por ejemplo, aquí se guarda un entero, se guarda, no sé, el 16 o el 24 o qué sé yo, ¿sí? O cambia el código de estas cosas y este \0 de acá se pierde, su programa se va a caer. Porque va a empezar a imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 0, y luego va a imprimir 16, y luego va a imprimir menos 4, 24, luego menos 3, luego 4, luego 5, luego lo que sea que haya, y así sucesivamente hasta que encuentre un valor incompatible con el tipo de dato correspondiente y se caiga. ¿Sí? C es ingrato en ese sentido, porque si ustedes una cosa no la limitan de manera correcta, C puede permitir que funcione, ¿sí? Mal, y su programa va a seguir corriendo hasta caerse en otra parte. Y eso hace difícil de buguear, porque si ustedes no saben dónde se está cayendo, entonces no va a quedar claro qué está fallando. Y aquí es donde yo hago siempre hincapié. Cuando tengan una cadena, asegúrense de que están guardando el tamaño correspondiente, ¿sí? ¿Cómo podríamos asegurarnos de hacer eso? ¿Cómo podríamos asegurarnos de guardar, ¿sí? un cierto número de valores, un cierto número de datos, sin que se genere un problema, sin que se genere un error? La forma de hacerlo es utilizando la otra palabra reservada de guardado de cadenas, que es el fgets. Entonces, fgets recibe el puntero de la cadena o la variable, digamos, string que queremos guardar, el arreglo de char, recibe un número de caracteres, que es el número, digamos, que vamos a leer en disco, y es lo máximo que vamos a leer, y aparte, necesita que se ingrese un tipo de flujo de datos, que normalmente es el stdin, que es un elemento de la librería stdio que se usa para leer datos desde el teclado, ¿sí? Esto siempre va a ir cuando ustedes usen el fgets, a menos que usen alguna funcionalidad más avanzada de C después. Si yo ejecuto esto, y yo ingreso aquí, por ejemplo, la palabra que hemos señalado, Juanito está loco, ¿sí? Esto me va a aceptar la lectura, pero me va a aceptar el espacio, por ejemplo, ¿sí? Me va a aceptar el salto de línea si lo ingresara como un acceso de teclado, pero me va a leer solamente los primeros caracteres y no me los va a guardar todos.
Si contamos nosotros cuántos caracteres nos guardó, tenemos 2, 4, 6, 8, 9. ¿Por qué nos guardó 9 y no nos guardó 10? Veámoslo con números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si esta cuestión me lee 10 números, yo esperaría que me guarde del 1 al 0, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me guarda del 1 al 9? ¿Quién sabe? ¿A quién se le ocurre? Por el backslash 0. Por el backslash 0. Internamente, esta cadena que yo acabo de ingresar se está mapeando como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, backslash 0. El tamaño de esta cadena no es 9, es 10. ¿Sí? Aquí hay 9 elementos, pero el tamaño de la cadena es 10. Y eso lo podemos ver con la función de... Hay una librería que es la librería string, colocan include string.h, la voy a agregar para mostrar lo que estamos haciendo ahora. Printf, porcentaje y un salto de línea y vamos a usar la función strlen, que indica la longitud de una cadena. Dice que es unsigned long, entonces probemos con lu, long unsigned. Si yo ejecuto esto y le ingreso la cadena que habíamos ingresado, ¿sí? Me guarda los valores de acá y me guarda y me indica el número de caracteres. Vayan, el strlen indica solamente el número de caracteres sin el backslash 0. No me lo esperaba. Ya, pero internamente esta variable, ¿sí? No ocupa 9 espacios, sino que ocupa 10. Eso lo podemos ver con la función o una función de conteo. Entonces, si yo quiero contar los valores que están internamente en este arreglo, en esta variable, ¿qué tendría que hacer para recorrerlos? ¿Cómo podría contarlos? Para poder ver que efectivamente hay 10 caracteres y no 9, como dice esto. ¿Con un contador y un ciclo? Con un ciclo. Definimos un contador, por ejemplo, y lo inicializamos en la posición 0 y decimos, mientras cadena del contador sea distinta de backslash 0, ¿sí? Vamos a contar. ¿Y qué es lo que vamos a contar? Y es igual a i más 1. Podríamos imprimir también el valor que estamos analizando. Imprimámoslo. Entonces, esto es un arreglo de char, por lo que para imprimir un valor de la cadena, tendríamos que imprimir un porcentaje C, un char, ¿sí? Y aquí vamos a imprimir cadena de I. Voy a borrar lo que está al costado y vamos a ejecutar el programa. Ya, entonces vamos a volver a ingresar esto. Va a parar en 0, en 9, perdón, así que voy a quedarme ahí nada más. Y aquí pasó lo que les decía yo de que internamente el programa sigue funcionando. Esta cuestión me empezó a imprimir cosas que había en memoria y las empezó a imprimir hasta que encontró un backslash 0. Internamente en memoria todo esto estaba, ¿sí?, guardado. Internamente todo esto estaba ahí. ¿Qué pasó? Que yo aquí cuando puse esto me comí el backslash. Y como me comí el backslash, estaba buscando el carácter 0 para detenerse. Y me imprimió todo lo que había guardado en memoria hasta que lo encontró. Ahora que yo ya puse el backslash, me va a aceptar el ingreso correspondiente. Y lo que hizo aquí fue, ¿sí?, imprimirme los 9 caracteres y luego los imprimió uno tras otro, los 9, y luego llegó al backslash 0 y paró. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Implica
que el tamaño real internamente de la cadena siempre va a ser el valor más 1. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Es importante que entiendan que una cadena, ¿sí? Un arreglo de char, siempre va a tener al final del, o siempre debe tener al final del texto que ustedes van ingresando ese carácter para poder detenerse. Si no lo tiene, va a pasar lo que pasó hace rato, que va a imprimir todo lo que encuentre hasta que encuentre un \0, ¿sí? Y recién ahí va a salir. Entonces es muy importante que entiendan la necesidad de ese backslash, digamos. ¿Se entiende? Sí, yo entiendo. ¿Cómo haríamos entonces nosotros para hacernos una función que nos calcule la longitud de la cadena y que nos retorne el valor correcto? ¿Podríamos definirla? Por supuesto que sí. Definimos una función in que nos diga, por ejemplo, len cadena, que reciba, ¿sí? Un arreglo de char. Y aquí arriba, ¿sí? Les indico yo que cuando hagan una función que reciba un arreglo de cadenas, es mejor hacerlo con la forma de asterisco. Pueden hacerlo también con una llamada de este estilo, ¿sí? Entre corchetes, o corchetes con un valor también, pero lo más práctico para evitar incompatibilidades es hacerlo con el asterisco. No se preocupen ustedes de qué es lo que significa, lo vamos a ver cuando trabajemos con punteros, pero sepan que para una función que use como parámetro un arreglo, ¿sí? Es preferible utilizarlo así, para que no haya inconsistencias internamente. Entonces a esto le tenemos que poner un retorno, ¿sí? Para que no nos dé error. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer para hacer el conteo? Pues traspasar esto que tenemos aquí arriba, y luego de eso ejecutar el código correspondiente y retornar, por supuesto, el contador. Entonces, esto, ¿sí? Nos va a dar la misma longitud de la cadena que estábamos tratando de evaluar en el otro lado. Entonces, ¿cuánto nos debería de retornar? 9. ¿Y qué queremos nosotros que nos retorne? 10. Entonces le podríamos poner aquí, por ejemplo, i más 1, para que nos retorne el tamaño total. O, si queremos trabajar con el número de caracteres reales, lo podríamos dejar en i también. Entonces, si yo invoco aquí abajo, voy a comentar este código de acá. Si yo invoco la función lenCadena y le paso como parámetro a cadena, y esto lo imprimo, porcentaje i, porque es una función que retorna un entero, esto nos va a retornar la cantidad de caracteres válidos que tiene una cadena. Por ejemplo, del 1 al 6, y nos retorna 7. Que es la cantidad de caracteres incluyendo el \0. ¿Se entiende? Sí, profe. Esto de utilizar esta forma de recorrer cadenas es práctico cuando ustedes no tienen claro el tamaño del arreglo. Cuando ustedes tienen una cadena de tamaño predefinido o de tamaño definido, pueden utilizar un ciclo for, por ejemplo, para recorrer desde el inicio hasta el final. O si calculan el tamaño de alguna otra manera, pueden utilizarlo también para recorrerlo de esa forma. Si no tienen el tamaño, si no lo conocen, entonces la forma más práctica de hacerlo es a través de la función esta de, ¿cómo se llama? Recorrer, digamos, el arreglo de char hasta encontrar el \0. Entonces, esto les puede servir para evaluar cadenas de tamaño arbitrario, ¿sí? Cosas que deben de tener cuidado. Recuerden, el scanf solamente lee la primera palabra, ¿sí? Y si no me equivoco, lee hasta 20 caracteres. No tengo claro eso, no lo recuerdo bien. No recuerdo si era el scanf o el gets el que tenía un límite de 20 caracteres, pero el scanf permite leer más caracteres de los que permite guardar el arreglo, ¿sí? Que es peligroso. El fgets, por otra parte, tiene un límite de caracteres que lee. Si ustedes le ingresan más caracteres, corta en el límite que ustedes ingresan. Y si ingresan menos caracteres de los que tiene espacios, también corta, pero guarda aparte un espacio adicional normalmente, antes del \0. Porque el fgets evalúa
ve que no ingresaron algo, luego evalúa el siguiente, no ingresaron algo y ahí recién corta la cadena. Entonces eso es algo con lo que también hay que tener cuidado cuando ingresan esos valores. Por eso es que aquí, por ejemplo, me sale un espacio vacío al final. Porque el fgets estaba esperando que yo ingrese más caracteres, porque eran 10, y yo ingresé solo 6. ¿Sí? Entonces me ingresó un espacio vacío y luego de eso recién cortó la cadena. Por eso es que me da 7 ahí también. Y eso. Dudas que tengan, preguntas que tengan, el día jueves, ¿sí? Vamos a hacer, Profe, sí, consulta. ¿Uno no puede hacer una función como la que acaba de ser de la encadena para contar los i y colocarle el i al fgets? O algo así. o sea, sí podrías, pero para eso tendrías que guardar la cadena en alguna parte antes. Entonces, como que derrota el propósito. Ah, claro. O sea, tú para poder darle ese valor al fgets, tendrías que saber cuánto mide la cadena. Y como la cadena la ingresa el usuario, para poder medirla tendrías que guardarla en otra variable. Entonces, en teoría, se puede hacer y se puede hacer bien, pero es como redundante. La forma más práctica ¿cómo se llama? La forma más práctica de limitar esto es determinar cuándo usar scanf y cuándo usar fgets. Por ejemplo, si ustedes van a guardar fechas, podrían utilizar fgets porque las fechas siempre van a tener el mismo formato, o sea, van a tener dos números para el día de repente, un slash o una raya, dos números para el mes, un slash o una raya y 4 para el año o 2 para el año, dependiendo de cómo lo definan. Entonces, en esos casos ustedes podrían definir un tamaño fijo. O si van a leer un número telefónico también, tiene un número fijo de caracteres o un número máximo de caracteres en todo caso. Entonces ahí podrían utilizar el fgets. Si van a leer un nombre, un único nombre, podrían usar el scanf, ¿sí? O si van a leer un nombre completo, también podrían utilizar un fgets, qué sé yo. Lo más práctico ahí es determinar cuándo usar qué y determinar también cuando usan el fgets la cantidad de caracteres, porque si no van a tener inconsistencias. La función string tiene operaciones también que permiten reducir la cantidad de espacios que pueda tener una cadena dentro y fuera. Si no me equivoco, es string.h la función. Trim is space. No, esta es una función que está creando un usuario. Entonces C no la tiene, debe de tenerla C++ probablemente. Sí. Ya, habría que revisar eso en todo caso. Hay, la función string tiene también otras funciones que son, por ejemplo, el strcpy. strcpy, que lo que hace es copiar una cadena en otra cadena. Tiene también el strcat, que permite concatenar dos cadenas. Tiene también la función strlen, que le hemos visto hace un ratito, que permite determinar la longitud. Tiene también la función strtol, que me parece que hace una conversión de string a long integer. El el atoy creo que era, pero en realidad atoy, creo que era atoy, que convierte un valor ingresado, un valor numérico ingresado por string a un número entero, integer. También había atof, que es para hacer una conversión de string a float y otras funciones. Esto lo vamos a revisar cuando trabajemos este tipo de valores. Por ejemplo, si yo guardo un valor, vamos a comentar acá. Si yo guardo un valor con un scanf, que es más práctico,
numérico, ¿sí? Ese valor numérico es es una cadena, no es un número. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero que el usuario ingrese un valor numérico y yo lo leo como cadena? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo transformar para poder trabajarlo? Eso lo puedo lograr a través del uso de estos conversores. Entonces, si yo ejecuto esto e ingreso 14, ese 14, ¿sí? Es un texto, no es un número, es un string. Si yo quiero convertirlo, yo tengo que definir una variable entera, por ejemplo, no sé, valor, y hacer la conversión a toy de cadena y valor. O era a toy de cadena. ¿Qué error me está dando? Chum. No es válida entonces. No es válida en C. Debería ser válida en C esto. Esto ya, sí. Es probable que este no sea el C. Es probable que este sea C99, no C11 entonces. O que la biblioteca que estoy utilizando no sea la biblioteca correcta también. Include stdlib.h. Ya. Y ahora imprimimos porcentaje i. Y ahí debería de imprimir 14, pero el número, no el texto. 14, claro. Entonces aquí yo ingreso 14 como string, aquí lo imprimo como string, y luego con la función atoy, que es de la librería stdlib, no de string, sino de stdlib, la convierto a un entero y la imprimo. Eso es lo que está pasando acá. Entonces, este 14 es un string, este 14 es un string, pero este es un entero. Y es la conversión de este string a un valor numérico. Estas son funciones avanzadas en realidad, que las vamos a ir trabajando conforme vayamos avanzando en los contenidos. Pero sepan que se puede convertir números a string y string a números también. Las conversiones en realidad son bastante completas, ¿sí? Y bastante simples de utilizar una vez uno entiende cómo es que funcionan. Por ejemplo, si yo usara la otra función que les decía, atof, ¿sí? Atof convierte a float, entonces tendría que yo colocar aquí float y aquí en vez de una i tener una f. Y cuando yo ingrese, por ejemplo, el valor que sea 14.2, esta es una cadena, ¿sí? Un string que tiene comillas, 1.4.2 comillas. Y al usar este atof, lo estoy convirtiendo a un valor punto flotante, que lo imprime aquí con sus 6 ceros. ¿Se entienden? Entonces, estas cosas no se preocupen ahora por aprenderlas, sepan que existen y enfóquense más que nada en ver cómo funcionan las cadenas y cómo podemos guardar los datos en ellas usando el scanf y usando el fgets. El día jueves vamos a hacer ejercicios relacionados con entradas de cadenas, ¿sí? Van a ser básicamente preguntas, ¿sí? En las cuales yo les voy a decir, si yo tengo una cadena declarada de la forma char, cadena entre corchetes 10, y le ingreso esta cadena, ¿qué voy a obtener? Etcétera, con la idea de que ustedes hagan el código, ejecuten ese código y vean cuál es el resultado que obtienen para poder dar la respuesta. Yo voy igual a hacer al inicio del laboratorio, probablemente en la primera media hora, o en la primera hora tal vez, uno de los ejercicios para ayudarles. Profe, igual dijo que iba a subir un PDF de lo que vimos hoy, ¿cierto? Sí, voy a subir yo igual diapositivas de lo que es cadenas. O sea, todo lo que les he dicho yo ahora probablemente sea lo mismo que les coloque en el ¿cómo se llama? En las diapositivas. ¿Sí? O sea, yo tengo diapositivas en realidad de cadenas, pero están basadas en Python, no en C. Entonces tengo que cambiar varias cosas para que se ajuste al lenguaje. Que eso en realidad se me pasó, lo siento. El tema este de armar la clase de recursión en vez de armar la clase de cadenas. Que antes
cadenas estaba después de recursión, después de arreglos incluso. Pero lo movimos para que se pueda, digamos, entender un poquito mejor cómo usar la lectura desde el usuario, porque si no se veía cadenas, no se podía ver nada más que números hasta para los ingresos de los usuarios. No se podía ingresar nombres ni letras, solamente números. Eso. ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Dudas que tengan? ¿Temas que tengan? ¿Problemas que tengan? Profe, yo tengo uno con el switch, que eso que me había estado antes cuando empecé a hacer Sí. en el laboratorio, que después de cada el case, si quería declarar una variable, así como int igual 0, tenía que colocarle el punto y coma. Después de case 1, 2 puntos, punto coma. ¿Cómo Porque si no así? me tiraba como un error. O sea, tú cuando declaras, yo voy a declarar aquí, por ejemplo, una función foo. Si yo declaro un switch, ¿sí? Ese switch tiene que tener aquí adentro algo, cualquier cosa, ¿sí? Y cada, por ejemplo, x, pongámosle aquí pongámosle int x, ¿ya? Cuando yo pongo aquí case 1, ¿sí? 2 puntos, básicamente lo que estoy diciendo aquí es lo mismo que decir x es igual a 1. Si yo pongo case, no sé, a, esto es equivalente a decir x es igual a, ¿sí? Lo que tú pones después del case es el valor que va a tomar la variable que está en el switch. En este caso, como es un entero, deberían de ser solo enteros, ¿sí? Entonces, case 1, case 2, qué sé yo, ¿sí? Y dentro tienes que colocar lo que va a ocurrir, ¿sí? Normalmente yo coloco printfs, que puede ser case 1, cosa que puedo probar que esté funcionando de manera correcta. Y al final tienes que colocarle un break, porque si no, va a tratar de ejecutar el siguiente case. Y no debería de hacer eso. Entonces, ¿cuál es el problema que tú tienes con el switch? Que, por ejemplo, después del case 1, le colocaba el int, no sé, int a, como para definir la variable. En el mismo caso del menú, que había que llamar la función Y te daba y ahí tiraba error. como error. Sí. Y ese error era porque había que colocar punto y coma. Eso significa que en general se deben colocar como la variable antes del switch, Sí, es declararla. que las variables que tú vas a declarar las tienes que declarar en el cuerpo de la función. Si no, te va a dar error, porque el cuerpo del switch, después del case, no permite hacer declaraciones inmediatas. Entonces la variable tendría que estar afuera para que la puedas utilizar. Ok. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda respecto de cadenas? ¿Sí? Bueno, ya que hemos visto entonces cómo funciona la cadena con números, vamos a ver cómo funciona la cadena con asterisco. Hasta ahora nosotros hemos utilizado formas, digamos, o funciones para acceder a la cadena de manera, en un arreglo, digamos, acotado, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tenemos un número no determinado de valores en la cadena? ¿Qué pasa cuando queremos nosotros guardar más valores en esta variable de cadena? Entonces, en ese caso, no nos queda otra que utilizar el puntero. Había dicho yo, les había mostrado también que cuando ustedes utilizaran la función scanf, solo les iba a guardar una palabra, ¿sí? Pero si nosotros utilizamos un arreglo con asterisco, un arreglo char asterisco, entonces cuando nosotros ingresemos el valor, ese valor no va a estar acotado por un tamaño. Y nosotros podemos ingresar valores arbitrariamente grandes y los va a aceptar, ¿sí? Esto internamente va a guardar cadenas de tamaño, ¿sí? Del tamaño que sea. Mientras haya espacios de memoria libres, no asignados, va a aceptar que la variable
guarde la cantidad de caracteres que sean necesarios, ¿sí? Internamente, esto se mapea de manera similar. A diferencia del otro caso, en el cual nosotros teníamos un número de caracteres base fijo, digamos, que se tenía que tratar o que se tenía que definir, en este otro caso, en el caso en el que definimos un asterisco, no hay un límite de valores de ingreso, por lo cual tienen que tener mucho cuidado en definir ustedes ese límite, ¿sí? Y eso lo pueden lograr con el fgets. El fgets les va a permitir definir cuánto van a guardar para evitar este overflow, por ejemplo, en memoria, o si quieren limitar también de alguna forma la cantidad de caracteres que van a leer. Entonces, con esto, ustedes pueden guardar frases también, ¿sí? A diferencia del scanf, que también les va a guardar solamente la primera palabra. Es la misma lógica que para el otro, solamente que aquí no se define un arreglo con tamaño fijo, sino que el arreglo tiene tanto tamaño como espacios haya disponibles en memoria, ¿sí? Igual no es buena idea utilizarlo de manera de cualquier forma, digamos. No es bueno que lo trabajen de manera, ¿cómo se dice? No es bueno que lo usen indiscriminadamente, sino que deberían de tener claro que están trabajando ustedes en un arreglo, digamos, que tiene que tener de cierta forma un final, porque si no, van a tener problemas al momento de operar ese arreglo, y si algún elemento en memoria, por algún motivo, modifica alguna de las posiciones internas del arreglo de cadena que ustedes crearon, esa cadena se va a corromper y va a mostrar otros datos, ¿sí? Puede mostrar asteriscos, puede mostrar simbolitos, puede mostrar números, qué sé yo, cualquier cosa menos lo que ustedes habían puesto originalmente. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Si yo ingreso, por ejemplo, la cadena, hola mundo, ¿cómo estás? Yo bien. Me lee los primeros 20 caracteres, 19 caracteres. Bueno, y el último le asigna el backslash 0. Y así. Entonces, esta función, esta funcionalidad de tener el char definido con asterisco, ayuda a simplificar el tema de no saber el tamaño de una cadena. Otra forma también de crear una cadena, si no saben el tamaño y quieren que se defina automáticamente basado en la cadena, es crear la cadena, ¿sí?, fija, colocándole el arreglo sin un valor y asignándole inmediatamente un conjunto de caracteres. Con esto, cuando ustedes crean la cadena se crea del tamaño del texto que ustedes están ingresando. Entonces, esto permite que ustedes creen cadenas que ocupan solamente el espacio que están utilizando. El problema que tienen es el mismo que con el de la cadena que está entre corchetes, con el arreglo entre corchetes, que los valores no se pueden modificar directamente, sino que hay que viajar a través de ellos uno por uno o modificarlos usando el scanf o el gets, fgets. Y eso sería como lo básico de cadenas. Si no hay más dudas, eso sería todo y nos vemos el día jueves. Chao, profe, cuídese. Nos vemos, profe. Nos Bien. vemos. De verdad. No, profe, que esté bien.